¿Qué tenemos para hoy? Eh, Vamos a tratar de ver esencialmente lo que es lo que resta de bolilla 7. Ya un punto de esta bolilla lo dimos, es el referido a exenciones, ya se vio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la definición de objeto y terminar la comprensión de lo que es el universo de los hechos imponibles. En esta unidad 7 hay muchas cosas juntas porque están mezclados todo el punto 1. El punto 1 es muy particular porque también es un paquete de cuestiones. El 2, específicamente todo lo que viene con alícuotas. Y después 4, 5 y 6 son temas puntuales. También vamos a ver al final que no creo que terminemos hoy porque son muchos temas. Probablemente terminemos el día lunes. Muchas cuestiones que tienen que ver con la cuestión internacional, con la cuestión de los servicios internacionales, y muchas cosas aisladas, así digamos, temas aislados, pero que son importantes. En realidad, digamos, ya imagínense que estamos cerca, o por lo menos estamos en 3/4 partes del dictado, de lo que tiene que ver con la teoría, así que estamos bastante avanzados en todo el temario. Vamos al primer punto que tiene que ver con periodo fiscal, lo que dice el artículo 27 de la ley. Les pido que por favor tengan la ley a mano, más que para este punto, en realidad, para todo lo que tiene que ver con el punto siguiente, que se refiere a tasas, a las alícuotas del impuesto, porque ahí vamos a ir viendo puntualmente qué es lo que dice cada uno de los puntos de la ley, vamos a ir leyendo y hablando, comentando, viendo. Como muchas veces decimos, esta materia, lo ideal es estudiar no solo, porque solo se hace complicado, solo se hace muy, muy complicado. Bueno, ahora en aislamiento no hay muchas opciones, ¿no? Pero es difícil el aprendizaje de esta materia solo. Les comento que en cuanto al chat, si quieren ir haciendo algunas preguntas por el chat, los otros docentes los van a ir contestando. Así que no habría problema que por ahí que les quede alguna duda. A los otros docentes le van a ir haciendo algún comentario en cuanto al chat, ¿no? El artículo 27 de la ley dice que el periodo fiscal es el mes calendario. Es el mes calendario sobre el cual se va a liquidar el impuesto, se liquida por mes calendario. Siempre decimos, esta es una de las ficciones creadas por el derecho tributario, es lo que permite al Estado crear esta ficción y de que eventualmente pueda establecerse un tiempo determinado. Siempre decimos, hay impuestos instantáneos e impuestos de periodo. El IVA es esencialmente un impuesto de periodo. ¿Por qué es importante establecer el periodo fiscal? Porque en este periodo vamos a sumar todos los débitos, todos los créditos y todos los conceptos que hacen a una determinación tributaria a los efectos de establecer cuál es el quantum de gravamen que el contribuyente tiene que ingresar a favor del Estado, a favor del fisco, ¿no? Es que siempre decimos la razón primordial de establecer un impuesto tiene que ver esencialmente con ingresar ese saldo de impuesto a favor del Estado. Este es el objetivo que tiene todo gravamen. Este mismo artículo 27 establece que el Poder Ejecutivo puede establecer otros periodos fiscales y no será de aplicación para las actividades agropecuarias. Las actividades agropecuarias tienen que hacer su declaración jurada mensual, pero el pago lo hacen de manera anual, ¿está? Y una vez que ejercen la opción, porque digamos, primero, cuando hablamos de actividades agropecuarias, se refiere a contribuyentes que solamente desarrollen actividades agropecuarias. Si desarrollan una actividad agropecuaria y otra actividad de comercio, industrial o lo que fuera, queda excluido de este sistema especial de establecimiento de determinación mensual y pago anual.
El pago anual se refiere que, digamos, se refiere al ejercicio, porque si es una sociedad, por ejemplo, cierra en junio de cada año el balance, tenemos que tener en cuenta el cierre del ejercicio comercial y va a vencer el pago de toda la obligación de todo el año el mes posterior al cierre del ejercicio comercial. Por eso hay que tener en cuenta cuándo cierra el ejercicio comercial. Y en el caso de contribuyentes individuales, de sujetos individuales, se tiene en cuenta el periodo calendario, o sea, de enero a diciembre. ¿Está? Pero acá estamos hablando, la determinación sigue siendo mensual, la declaración jurada sigue siendo mensual, el pago es anual. Y, digamos, la ley dice que una vez efectuada la opción, porque el contribuyente debe optar, esto no es obligatorio que los productores agropecuarios liquiden mensualmente y paguen en forma anual. Es una opción que el contribuyente tiene. Claramente favorece al contribuyente porque puede trabajar con esa plata, con ese dinero del impuesto durante todo el año. Ustedes dirán que en realidad, digamos, es un beneficio que tiene el sector primario y en realidad es un poco relativo. ¿Y por qué es esto? Porque en el sector primario la gran mayoría de los contribuyentes tienen regímenes de retención que cuando venden, el que les compra a los productores le retiene el grueso del impuesto. Por lo cual en realidad las determinaciones mensuales y anuales no suelen ser significativas y normalmente en una época tienen saldos a favor, en algunos periodos le puede dar, cuando vende el producto, le puede dar saldo a favor del fisco, y eventualmente podrá tener o no saldos a pagar al final del periodo anual. Pero vuelvo a decir, no es que sea un beneficio o que sea un privilegio para determinado sector de los contribuyentes, sino que tiene que ver con la operatoria misma de lo que son los productores primarios, ¿no? Bueno, el PowerPoint está gracioso, pero bueno. Periodo fiscal. También con respecto a las pymes, se ha establecido un régimen especial para las pymes, ya hace un par de años que está vigente, que la presentación se hace mensual y el pago trimestral. Para esto deben estar encuadrados e inscriptos como pymes, tramo 1 y tramo 2, no para el tercer tramo. El tercer tramo estaría excluido, digamos, de este régimen. Pero, digamos, este pago trimestral claramente favorece a las pymes también en cuanto al ingreso del impuesto. Determinan y difieren un par de meses. Pero este pago trimestral en realidad no lo vean como también, no es un trimestre completo, sino que en realidad es bastante complejo porque los meses junio, julio y agosto se suman todos al vencimiento de agosto. Septiembre, octubre y noviembre se suman todos al vencimiento de noviembre. Diciembre, enero y febrero va todo con febrero y marzo, abril y mayo va todo con mayo. Entonces es un poco mentiroso de que es trimestral. En realidad es trimestral porque se acumula en 4 pagos trimestrales, pero no es que se difieren, que todos los meses se están definiendo trimestralmente. Entonces hay que tener cuidado en cómo eventualmente, digamos, se tiene en cuenta este tema del trimestre. Vuelvo a decir, se lo ha vendido mucho esto como que el IVA se paga en forma trimestral, y cuando uno habla con los contribuyentes le dice, no, bueno, trimestre, porque se juntan los impuestos de 3 meses juntos y vence al vencimiento de cada uno de los que estamos planteando, ¿no? Pero vuelvo a decir, esta es un poco la forma que tiene un régimen especial que tienen también las pymes en cuanto al ingreso del impuesto. En cuanto a los importadores, también tiene un régimen especial del ingreso del impuesto, y los importadores pagan el IVA juntamente con los derechos de importación. Es decir, cuando se hace el despacho a plaza, previo a que efectivamente en una importación se haga el despacho a plaza,
los importadores deben abonar los derechos de importación, tasa de estadística, los anticipos de impuestos a las ganancias y todo. Es una liquidación bastante larga que se hace con los derechos de importación. Bueno, junto con los derechos de importación, digamos, ahí es cuando se deben ingresar el impuesto de valor agregado correspondiente a los derechos de importación. Por lo tanto, acá no opera como un periodo más bien, sino que opera en forma instantánea, ¿no? Porque no es un periodo en particular, sino de manera instantánea. En cuanto a los servicios prestados del exterior para ser utilizados en el país por responsables inscritos afectados a otras operaciones grabadas, primero, digamos, siempre decimos, y lo hemos dicho cuando hablamos en el objeto, que acá hay una inversión de sujeto en el sentido que quien importa el servicio es quien debe ingresar el impuesto. Entonces también es un ingreso instantáneo. El artículo 65.2 del decreto reglamentario establece la forma en que debe ser ingresado justamente este impuesto por los importadores del servicio. Y siempre decimos la característica que es el único caso en la ley en que se prorratea la base imponible. ¿Se acuerdan cuando vimos objeto del impuesto? Hicimos este comentario. En el sentido que los servicios prestados del exterior se afectan a operaciones grabadas, pero supongamos un contribuyente que toma un préstamo del extranjero, un servicio prestado al exterior para ser utilizado en el país por otros responsables inscriptos afectados a operaciones grabadas. Pero resulta que ese sujeto afecta a ese préstamo a actividades grabadas y actividades no grabadas o exentas. Entonces, en ese caso, el sujeto debe prorratear la base imponible e ingresar el impuesto solamente correspondiente a la parte o la porción del servicio que yo afecte a actividades grabadas. Entonces, por eso siempre decimos, ojo que es el único caso que existe prorrateo de débito fiscal, prorrateo de la base imponible. Y el ingreso en los casos de importación de servicios o servicios prestados del exterior es dentro de los 10 días corridos posteriores al nacimiento del hecho imponible. Entonces, por eso fíjense qué importante es determinar el momento que nace el hecho imponible, porque ahí yo tengo 10 días para el ingreso del débito fiscal correspondiente a esa operación. ¿Está? Entonces, es muy importante en cuanto a cuándo tengo que pagar el impuesto correspondiente a un servicio que yo contrato desde el exterior. Y por último, con el tema de los servicios digitales, que es otro de los, quizá de todo el impuesto, y sobre todo planteando para algunos recursantes y demás, es el último de los hechos imponibles que han sido incorporados en la ley y profusamente incorporados porque realmente es largo. Todo lo que tiene se ha restablecido el concepto de responsable sustituto, porque digamos acá pasa a ser responsable sustituto todo el sistema financiero, todo el sistema bancario, porque si bien el que recibe el servicio es el que debe pagar el impuesto, digamos, este pago, transferencias al exterior, siempre se hace a través de una tarjeta de crédito que está administrada por los bancos, porque en realidad las tarjetas de crédito están administradas por los bancos en cuanto a su pago y por lo tanto los bancos pasan a ser quienes actúan como agentes de retención o de percepción del impuesto. Ustedes, supongamos, tienen un consumo a través de, no sé, Netflix, pagan el servicio de Netflix y ese servicio lo hacen a través de una tarjeta. Esa tarjeta, cuando le va a cobrar el servicio, le suma el impuesto correspondiente al valor agregado. Además que, digamos, le va a sumar el impuesto país, este impuesto solidario que han creado del 30%, también se lo van a sumar porque son servicios digitales pagados al exterior en moneda extranjera. Por lo tanto, hay dos impuestos importantes que cuando contraten esos servicios al exterior
van a ver en sus resúmenes de tarjeta de crédito. El IVA y la parte del impuesto solidario, este 30% creado recientemente, ¿no? Bueno, ese es el primer puntito, el periodo fiscal. El segundo aspecto tiene que ver con las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas en realidad es la manifestación que hace el contribuyente, es la manifestación que hace el contribuyente de la, de la obligación fiscal, es la forma en que se expresa la determinación tributaria. El sistema tributario argentino tiene una forma de determinación por parte del contribuyente. Es el contribuyente quien debe determinar su obligación fiscal. No es que la FIP viene al domicilio del contribuyente y le dice, usted tiene que pagar 322.000 pesos. No, no es así. Sino que es el contribuyente, a través de las declaraciones juradas, que debe expresar cuál es su magnitud de la obligación fiscal. Ahora, imagínense que, digamos, esto inclusive tiene una cuestión, se dice declaraciones juradas, porque justamente se aplica inclusive parte de lo que es el decreto reglamentario, que en uno de sus artículos de la ley de procedimiento, de la ley 11.683, que dice que los contribuyentes al presentar una declaración jurada lo deben hacer en carácter de la misma y tienen que expresar que la misma es completa y ha sido realizada sin omitir ni falsear dato alguno que debe contener, siendo fiel expresión de la verdad. Hay muchas personas que les molesta plantear como declaraciones juradas porque hasta hay una cuestión para muchos, hasta religiosa, que solamente juran ante Dios. Pero bueno, es parte de lo que es el derecho tributario, esta obligatoriedad de expresar en carácter de declaración jurada cuál es la obligación. Y tiene muchas consecuencias, porque esto tiene consecuencias jurídicas, porque una vez que la declaración jurada está presentada, la obligación se considera líquida y determinada, y el fisco puede ejecutar esa obligación y no me tiene que discutir el contenido de la declaración jurada, sino que dice, acá está la declaración jurada, el contribuyente expresó que tenía que pagar 322.000 pesos y el juez le dice, sí señor, a cobrar, me rematan la cuenta, me rematan lo que sea, me embargan la cuenta o me sacan un bien, lo que fuera. Pero digamos, tiene ese carácter ejecutivo en el sentido de la obligatoriedad del pago de la misma. Y en cuanto a las formalidades de la confección de la misma, hoy tenemos dos formas en que se están determinando las mismas y que conviven las mismas. Una es a través de lo que establece la resolución 3711, en el sentido, el grueso de los contribuyentes lo tienen que hacer vía internet. Entonces, una de las cosas que a veces decíamos, cómo armábamos una clase para mostrarles a ustedes cómo determinar, cómo hacer una declaración jurada. Y en realidad cuesta porque la única forma de entrar es con la clave fiscal de un contribuyente y en donde hay que ir poniendo, bueno, tengo tanto de ventas, tengo tanto de compras y todos los otros aspectos que hacen a la determinación de la declaración jurada, y eso automáticamente queda, que digamos, es una obligación que tengo que pagar. Entonces yo está un poco difícil de ingresar solamente para aprender. Decía que hay dos formas, porque una es la forma web, hacerlo a través de mis aplicaciones web, que es el formulario 2002, y la otra es que sigue coexistiendo, que es hacer usando el aplicativo de base SIAP. Este aplicativo, y que yo les invito y les digo que es la forma de que ustedes aprendan a hacer una declaración jurada. Yo los invito a equivocarse, a que bajen ese aplicativo del SIAP, porque primero se tienen que bajar el SIAP, que es el sistema, digamos, de aplicativos. Después se tienen que bajar digamos, el IVA, el programa referido a la determinación del IVA, y ahí empezar a cargar todos los datos que piden. Decíamos que conviven estos dos sistemas
El grueso se liquida, digamos, por la primera opción, por mis aplicaciones web, pero el viejo sistema de hacer bajo SIAP ha quedado para ¿quiénes? Para los exportadores, para los productores agropecuarios que determinan en forma mensual, pero pagan en forma anual, y para las empresas promocionadas. Para tres grupos de empresas sigue siendo obligatorio hacer la declaración jurada vía herencia. El otro día una de las preguntas que me hacían en el mail de Trido justamente tenían que ver con esto. Me decían, pero ¿cómo hago? ¿Qué es lo que está vigente? Bueno, están vigentes las dos cosas. Están vigentes las dos cosas. Es decir, vuelvo a decir, el grueso se liquida bajo web por el formulario 2002. Pero hay un sector, vuelvo a insistir, empresas exportadoras, productores agropecuarios que liquidan en forma mensual y pago anual, que es el formulario no el 731, que es el formulario que se aplica para todo el resto, sino el 810, y empresas promocionadas, que digamos son tres lotes de tipos de empresas que siguen liquidando vía SIAP. En cuanto al vencimiento ¿cuándo tengo que presentar? Bueno, decíamos que el periodo es mensual, entonces mensualmente, de acuerdo a la terminación, al último dígito verificador de la quit de cada contribuyente, me dice cuándo va a vencer la obligación. En realidad, al empezar el año, la AFIP saca una resolución general para todos los vencimientos del año, en el cual, por ejemplo, el día 18 vence 0 y 1, 19, 2 y 3, 20, 4 y 5 y así sucesivamente hasta agotar. Se tiene en cuenta el último dígito verificador de la quit y en función a eso se establece la obligatoriedad. Quiero volver atrás un cachito en este tema que me interesa sobremanera esta cuestión, ¿no? Yo creo que, digamos, se me escapó. No estoy pudiendo usar el puntero. Me interesa sobremanera que ustedes usen el aplicativo, este aplicativo. Gente, pónganse las pilas, bájense los sistemas, equivóquense, porque lo bueno está en que ustedes se puedan equivocar en el papel y no en el bolsillo del contribuyente. El día que ustedes presentaron una declaración jurada y se equivocaron en un 0 y resulta que en lugar de pagar 10.000 pesos, dijeron que tenían que pagar 100.000 pesos, yo les puedo asegurar que van a estar en un hermoso problema con el contribuyente. Por eso las equivocaciones hay que hacerlas en aplicativos en que no se presenten. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a hacer una declaración jurada. Y si bien decimos, hay dos sistemas que coexiste la presentación, digamos, del formulario 2002, pero también es muy importante que ustedes puedan eventualmente poder hacer la determinación a través del SIAP. Todas las equivocaciones y sobre todo la primera vez que hace IVA, es muy importante que sepa cuál es la mecánica, qué es lo que el fisco tiene en mente que pide usted. Por realidad el 2002 es lo mismo que dice el SIAP. No cambia nada prácticamente porque digamos, es más, a lo mejor el 2002 hasta es más fácil que la versión hecha bajo SIAP. Pero es muy importante que ustedes practiquen y hagan todas las cosas que puedan hacerlo, que lo hagan a través del aplicativo. Esto, vuelvo a insistir, que creo que les va a ayudar muchísimo en el desarrollo cognoscitivo de lo que tiene que ver en cómo hacer una determinación. ¿Cuándo vence? Decíamos, de acuerdo a la terminación de la quit,
¿Y cuándo se paga? Bueno, se paga el mismo día que vence la obligación. Por eso es importante, ustedes le tienen que advertir a sus clientes, vence tal día. Entonces, para que sepan cuál es el día de vencimiento, ustedes tienen que tener en claro cuál es el día que tienen que presentar como máxima la declaración jurada. Decimos que en cuanto a los pagos, hay pagos bancarios y pagos no bancarios. Hoy los pagos bancarios esencialmente se hacen con volante electrónico de pago y que ese volante electrónico de pago cuando termina de confeccionar la declaración jurada, por ejemplo, en 2002, se abre la pantalla siguiente a los efectos de emitir el volante electrónico de pago, el VEP es volante electrónico de pago, a los efectos de cancelar la obligación tributaria. Esto, digamos, ha habido una evolución muy importante, no necesitan ir al banco con dinero, sino que directamente lo pagan a través de transferencias bancarias, a través de distintos sistemas, pago mis cuentas, Interbanking o Redlink o cualquiera de los sistemas que se pueda rescatar ese volante electrónico de pago emitido en la página de la AFIP y que alguno de los sistemas de pago electrónico lo pueda cancelar con impacto en alguna de las cuentas bancarias. También decimos, hay pagos no bancarios. Los pagos no bancarios son a través de transferencias, de compensaciones, pagos con certificados de bonos fiscales en el caso de los de contribuyentes que tengan alguna promoción, digamos, que es una empresa que esté en Salta o en La Rioja o en San Luis, algunas empresas que todavía tienen algún tipo de promoción, creo que, digamos, podrían cancelar tranquilamente la obligación. Bien. Esto es un segundito con un mate, que hablar mucho, también, digamos, por suerte, digamos, no hay coronavirus cerca, que permite que la garganta todavía funcione más o menos bien. El otro tema, el otro punto dentro de este acápite, saldos a favor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de saldos a favor? En realidad, cuando un contribuyente tenga eventualmente saldos a favor, a ver, el saldo puede ser a favor del fisco o a favor del contribuyente. A favor del fisco es cuando el débito supera el crédito fiscal. Y a favor del contribuyente es cuando el crédito fiscal supera al débito fiscal. ¿Está? Es decir, cuando el crédito que tiene el contribuyente supera su obligación tributaria, digamos, aplicable sobre sus operaciones de venta, estamos hablando que el contribuyente tiene saldos a favor. Esto es raro en realidad, en el sentido que imagínense que el impuesto a las ganancias nunca da saldo a favor en el impuesto. Puede dar en el impuesto ingresado porque tuvo exceso de retenciones. Pero acá la forma de liquidar, como tenemos por un lado un crédito fiscal y por otro lado un débito fiscal, de esa conjunción de los dos elementos puede dar saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Y a su vez, en saldo a favor del contribuyente, tenemos dos tipos de saldos a favor. El saldo técnico, que es la diferencia entre el débito fiscal menos el crédito fiscal, y el artículo 24 específicamente lo que me dice que el contribuyente lo que puede hacer es trasladar ese saldo a favor contra futuros débitos fiscales. Estamos hablando de traslada al mes siguiente, digamos que es trasladar al mes siguiente de la obligación. ¿Para qué? Si yo un mes tuve muchas compras, muchas adquisiciones, me va a generar saldo a favor. Ese saldo a favor lo voy a trasladar contra las futuras obligaciones fiscales. Y el saldo de libre disponibilidad se refiere a ingresos que el contribuyente ha realizado en forma indirecta. ¿Por qué? Porque cuando vendió, su comprador le retuvo, porque cuando compró eventualmente mercadería le hicieron percepciones, o también hay pagos a cuenta. En este caso decimos,
los saldos de libre disponibilidad son de libre utilización por parte del contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que el contribuyente con este saldo de libre disponibilidad puede trasladar al periodo siguiente, pero también puede eventualmente pagar impuesto a las ganancias, puede pagar intereses, puede pagar multas, puede pagar otras obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son de libre utilización, porque provienen de ingresos que ha realizado el contribuyente. ¿Está? Esto es muy importante en cuanto a cómo usar los saldos a favor que eventualmente tuviera el contribuyente. Esto está digamos, en el artículo 63 también del decreto reglamentario y el 35 y 36 de la ley, que habla mucho de las facultades que tiene la AFIP de revisar estos saldos a favor y eventualmente de administrar cómo se utilizan estos saldos a favor para pagar otras obligaciones. Bien, también se ha agregado, a continuación del artículo 24, se ha agregado un extenso artículo que en realidad no es muy difícil, porque lo que han hecho es, bueno, en el caso de que una empresa tuviera adquisiciones de bienes de uso y resulta que por esas compras de bienes de uso, supongamos que compre, no sé, una retroexcavadora, una empresa constructora compra un tracavato que se sale $500.000 y al valor de hoy a 100 estamos hablando de 50 millones de pesos. Lógicamente es un gran crédito fiscal y a lo mejor puede suceder que no lo absorba en mucho tiempo. Entonces, lo que dice la ley es perfecto. Si un contribuyente tuviera saldos a favor producto de la adquisición de bienes de uso, y cuando hablamos de bienes de uso dice excluido automóviles, por un lado, por otro lado, bienes de uso se refiere a bienes amortizables desde el punto de vista impuesto a las ganancias, ¿está? No se agotan con el primer uso, sino que son bienes amortizables en el concepto de impuesto a las ganancias. Entonces el contribuyente se puede presentar a la AFIP y solicitar esa devolución eventualmente del exceso de saldo a favor que pudiera tener. También a veces, por ejemplo, se da, después vamos a ver el tema de alícuotas, pero por ejemplo hay actividades que tienen alícuota reducida del 10,5%, entonces a veces tienen muchos créditos y cuando compran bienes de uso generan mucho más saldos a favor y que son difíciles de agotar. Entonces por eso es que eventualmente se plantea esta posibilidad que cuando tengan adquisiciones de bienes de uso puedan solicitar la devolución al fisco. Lo mismo el siguiente párrafo del artículo a continuación, esta misma posibilidad lo tienen los exportadores y también las cuotas pagadas por leasing tienen el mismo tratamiento. En todos los casos se dice, primero, estos créditos deben compensarse con los débitos fiscales y solamente solicitar la devolución del excedente que pudiera tener. Vuelvo a decir, siempre que ustedes van a pedirle al fisco que le devuelva un centavo, vamos a aclarar que el fisco le va a revisar. ¿Ah? No vayan a creer que yo pido la devolución y automáticamente me devuelven. No, el fisco se toma su tiempo y ver que el contribuyente no tuviera otras deudas que pudieran ser susceptibles de compensar eventualmente previo a la devolución. Lo último que va a hacer es devolverle el centavo. El fisco está para recaudar. A ver, ahí Nicolás Bermúdez se levantó la mano. Bueno, ahí, si pide lamentablemente no tenemos habilitado de compartir. Si levantan la mano, o sea, son 150 chicos, imposible que podamos compartir el diálogo con cada uno. Al final, en todo caso, hacemos por ahí algunas preguntas, pero les pido que por favor las preguntas las hagan por el chat y los otros profesores se lo van a ir contestando, por favor. Está bueno el sistema de Zoom porque tiene muchas funciones. Lástima, ayer
me mató internet, no funcionaba, se me colgaba, entraba y salía, fue una tortura, pero bueno, lamentablemente la conexión, la conectividad tiene esas características. Este mismo artículo, perdón, el artículo siguiente, el artículo siguiente, tiene 2 artículos agregados al artículo 4, habla de las empresas de servicios públicos. Y acá hay un gran problema con estas empresas. Las empresas de servicios públicos, sobre todo, digamos, esto depende de los tipos de gobierno con los que tengamos, para que no aumenten los precios de los servicios públicos, llámese energía, gas, transporte, comunicaciones y demás, hacen acuerdos con el gobierno en cuanto a no aumentar los precios, pero todas las empresas tienen sus costos. Entonces, el costo de la energía es real, sale tanto el kilowatt. Para no aumentar el costo de la energía, ¿qué es lo que hace el gobierno? Hace un acuerdo con las empresas y dice, bueno, yo te voy a pagar a través de subsidios, te voy a pagar la diferencia eventualmente que pudiera tener en relación a los costos. La diferencia entre el precio real y lo que se le cobra a los usuarios de los servicios públicos lo paga el Estado a través de subsidios. Bien, estos subsidios sabemos que no están grabados con IVA, porque una de las cuestiones que está fuera del objeto de gravamen son los subsidios otorgados por el Estado. Al no estar grabados con IVA, ¿qué provoca? Que las empresas prestatarias de servicios públicos generen saldos a favor. Bien, lo que permite entonces el Estado es, estas empresas prestatarias de servicios públicos pueden solicitar a la FIP la devolución de la diferencia de crédito fiscal en los términos del artículo 43 que ya vamos a ver más adelante. Es decir, le dan el tratamiento de devolución de crédito fiscal como si fuera una empresa exportadora. No obstante, esto tiene un límite que es el límite referido al análisis que habría sucedido si los subsidios estuvieran grabados. Tiene un límite en cuanto a la devolución, pero pueden solicitar el exceso de crédito fiscal producto de esta prestación de servicios públicos pagados a través de subsidios. Es algo muy particular, pero lamentablemente en nuestro país el pago de los servicios públicos vía subsidios es algo común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien. Vamos a alícuotas del impuesto. Y acá les pido, por favor, porque el PowerPoint es muy breve en cuanto a las mismas, y lo que vamos a ir es leyendo la ley, por eso les pido que ustedes también me sigan con la lectura, de la ley, es decir, que tengan a mano la ley, así, digamos, van viendo exactamente lo que dice cada uno de los acápites de la ley. La alícuota general del impuesto está establecida en el 21% y hay 2 alícuotas, una superior del 27%, que es para determinados tipos de servicio de gas, energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y servicios cloacales, 5 grupos de servicios, en todos casos servicios públicos, excepto cloacales, que aunque también están dentro de los servicios públicos, con el requisito que no tiene que ser vivienda, baldíos o casa de recreo veraneo, o sea, 2 requisitos. El tipo de vivienda o el tipo de inmueble al que está afectado y el adquirente. El adquirente debe ser un responsable inscripto o monotributista. Entonces, en los casos de gas, energía o telecomunicaciones, que no es vivienda o es un consumidor final, si es consumidor final, paga la alícuota del 21. El que va a pagar la alícuota del 27 es el responsable inscripto en el impuesto. ¿Está? ¿Se entiende esto? El mismo servicio, gas, energía, telecomunicaciones o agua,
si una persona, supongamos un celular de ustedes, ¿tá? El celular de ustedes que tiene como carácter consumidor final, paga el 21. Si fuera una empresa que está inscrita como responsable del impuesto, entonces en ese caso estaría pagando el 27. El mismo servicio, hay que ver el destinatario y eventualmente si es vivienda, baldío o casa recreo veraneo. No debe ser ninguna de estas, sino que debe ser aplicable a una actividad grabada. Y una alícuota inferior del 10,5%, que es la que yo les invito a que vayamos leyendo la ley, porque es muy extensa, es muy, muy extensa, y creo que es lo más práctico es leer la ley, charlar, comentar, y alguno que tenga alguna duda lo plantea en el chat y los otros docentes lo van a estar evacuando alguna duda, por ejemplo. Dice, y se refiere primero a toda una serie de bienes y después una serie de servicios, ¿no? Los bienes, el punto 1 dice, va a estar a la alícuota del 19% los animales vivos de las especies aviar, aves, cunícolas, ganados bovinos, ovinos, porcinos, camélidos y caprinos. ¿Está? Cunícolas se refiere a los conejos, por la duda si alguno tiene alguna duda, y algunos dicen camélidos. ¿Nosotros tenemos camellos en Argentina? Sí, tenemos camellos, el guanaco y la llama son camélidos, así que digamos, son de la familia. Y digamos, por eso prácticamente todas las especies estarían al 10,5% en tanto animales vivos. El punto 2 se refiere a carnes y despojos animales de todos los animales que mencionamos el punto anterior. Si tanto el animal vivo como una vez faenado, carnes y despojos comestibles, ¿tá? De los animales anteriores, frescos, refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a un proceso que implique una cocción o transformación. O sea, si ustedes se van a una carnicería y eventualmente compran un pedazo de carne, eso va a estar al 10,5%. Ahora, si van a la roticería y compran, o sea, compran un pelleto en la carnicería, está al 10,5%. Van y compran el mismo pelleto en la roticería cocido, va a estar grabado al 21%. ¿Está? En la medida en que esté fresco, refrigerado, congelado, 10,5%. Está cocido, pasó a estar grabado al 21%. También aclaremos acá en carnes y despojos comestibles, hay una resolución de cuáles son todos los despojos comestibles, porque acá rige lo que es el Código Alimentario Nacional y digamos, habla, despojo se refiere a las vísceras, a las grasas, a la sangre, a todos los elementos que son comestibles dentro de un animal. A veces se comentan en los frigoríficos, lo único que se desperdicia es el quejido del animal cuando muere, el resto no se desperdicia, nada, absolutamente nada. Y hay parte de los despojos que no son comestibles, por ejemplo las vísceras, en el caso de los excrementos y demás, claramente no son comestibles, pero sí sirven para hacer fertilizantes. Entonces no se pierde absolutamente nada, sino que todo se utiliza para algo. Pero acá se refiere no todo lo que venden los frigoríficos, sino solamente las carnes y despojos comestibles de los animales. Por eso hay muchas cuestiones que tienen que ver con la utilización de un animal en un frigorífico. Todo esto, una de las cosas más difíciles quizá de liquidar tiene que ver, digamos, con un frigorífico. Es muy, muy complejo realmente todas las liquidaciones que hace. También tiene régimen de retención, percepción. Es bastante complejo. Un frigorífico es una de las cosas
bastante complejas que tiene para liquidar el impuesto de valor agregado. Punto 3. También están al 10,5% de las frutas, legumbres, hortalizas frescas y refrigeradas o congeladas que no hayan sido sometidos a un proceso que implique una verdadera cocción o elaboración o que constituya un preparado del producto. De vuelta, siempre y cuando sea un producto, frutas, legumbres, hortalizas frescas, digamos, frutas, legumbres y hortalizas. 3 grupos bastante importantes de productos que hacen a la alimentación básica de la población. Todas al 10,5%. Punto 4. La miel de abeja a granel. A granel. No la miel fraccionada que ustedes pueden comprar en un supermercado. La que ustedes compran en el supermercado fraccionada ya va a estar al 21%. ¿Por qué está exenta la miel de abeja a granel? Porque el grueso de la producción de miel se exporta y se exporta en barriles de 50 litros, en potes de 50 litros. Entonces, esa miel a granel, digamos, justamente cuando se los compran los productores, para no provocar sucesivos saldos a favor en los exportadores, han decidido dejarla directamente fuera de imposición, fuera del 21, sino al 10,5% para no generar tantos saldos a favor. Entonces, vuelvo a decir, el grueso se exporta, pero la miel hay que ver cómo se la está vendiendo. Si es fraccionada, está al 21%. Si es a granel, es al 10,5%. Vamos al punto 5, que es un punto muy extenso en cuanto a la cantidad de cosas que tiene incluido en este punto en la actividad económica del país. ¿Ah? Granos. Nuestro país es esencialmente productor de granos y productores de carnes. Pero granos, cereales, oleaginosas. Cuando hablamos de cereales y oleaginosas, ¿qué estamos poniendo aquí? La soja, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, muchísimos granos. Acá realmente la cantidad de productos que tenemos acá dentro de esta cápite realmente es muy importante y excluye específicamente el arroz. Dice excluido el arroz, excluido el arroz. Por eso vuelvo a decir, acá realmente en este punto hay muchos productos, no solamente la cantidad de productos, sino la importancia económica del país. Porque todo lo que tiene que ver con el centro del país, maíz, trigo, soja, cebada, lino, centeno, la cantidad de cereales que nosotros tenemos es realmente muy, muy grande. Todo eso al 10,5%. También dice, incluye este acápite a las legumbres secas y dice específicamente porotos, arvejas y lentejas. Todo esto está al 10,5%. Los 3 puntos, 5, 6 y 7, en realidad están un poquito relacionados y tienen que ver con parte de la historia del país, porque tiene que ver con el pan. Está al 10,5% todos los granos, pero también va a estar al 10,5% la harina de trigo. La harina de trigo, esencialmente el pan, se hace de harina de trigo. O sea, hay otros panes que no necesariamente tienen que ser harina de trigo, pero el grueso, prácticamente la gran mayoría de los panes, se hace de harina de trigo. Por eso está exento el trigo, perdón, no exento, perdón, mil disculpas. Está al 10,5% el trigo, está al 10,5% la harina, y el punto 7 está al 10,5%. El pan, las galletas, facturas de panadería y o pastelería y galletitas y bizcochos elaborados exclusivamente con harina de trigo. ¿tá? Y hay una aclaración importante acá, dice, sin envasar previamente para su comercialización. ¿Cómo es esto que sin envasar previamente para su comercialización? Bueno, lo que está diciendo es que cuando ustedes van a la panadería, no está envasado normalmente el pan.
Esto lo que deja grabado al 21% es, por ejemplo, esos pan de horma que vienen de Buenos Aires, Bimbo, o todas estas, así digamos, fraccionados que vienen en fetas, eso están al 21%. Lo que está al 10,5% es el pan de panadería. ¿Tá? Esto tiene mucha evolución, tiene toda una historia que tiene que ver con que en su momento los panes estaban exentos, después estuvieron grabados. Siempre ha habido mucha informalidad en el sector de la panadería que hacía que se perjudique a las panaderías que estaban formalmente constituidas y las que no estaban constituidas, las que no estaban blanqueadas, era como una competencia desleal. Por eso es que plantea que las panaderías cuando vendan, toda la cadena, la harina que consumen va a estar al 10,5%, pero también el pan que vende va a estar al 10,5%. Por eso ustedes van, por ejemplo, van a California y van a ver que, digamos, las panaderías de California le están envasando constantemente el pan que ellos están produciendo, porque justamente ellos están envasando ahí, no es que está envasado previamente, sino que se lo envasan en la vista de cada uno de los contribuyentes. A ese se refiere. No obstante, este mismo acápite habla de que para saber qué pan, porque por ejemplo el pan negro, el famoso pan negro, o digamos, que no es hecho de harina de trigo, ¿está incluido acá o no? Las facturas, porque dice facturas de panaderías, ¿están o no incluidas? Bueno, para saber la extensión, supongamos que ustedes tengan de cliente una panadería, hay muchas panaderías, realmente el pan históricamente ha sido uno de los alimentos más significativos en la alimentación de la población mundial. Entonces, sin lugar a dudas que hay miles de panaderías por todo lado y cualquiera de ustedes puede ser contador de una panadería. Y va a venir el dueño de la panadería y decir, contador, está grabado, a ver, este productito que yo estoy fabricando, acá está al 21 o al 10,5%. ¿Y ustedes qué tienen que hacer? Bueno, ir al Código Alimentario Nacional, al Código Alimentario Argentino, y ver, ¿está o no incluido los artículos 726, 727? Y leer esos artículos y ver si este pancito que elaboró el contribuyente está o no dentro de ese acápite. Porque no es solo el pan, sino que habla de facturas, pastelerías, galletitas y bizcochos. Son muchas de las cosas que están incluidas en este acápite del 10,5%. Vuelvo a decir, este es un punto que complica, porque hay que ver exactamente cómo lo incluyo dentro del Código Alimentario Nacional en los artículos que menciona el punto 7 de la ley. Bien, punto 8. Les va a costar entender qué es residuo sólido resultante de la extracción industrial de aceite de soja. Ajá, residuo sólido. ¿A qué se refiere? Al pellet de soja. Vamos a simplificarlo. Este punto se refiere específicamente al pellet de soja, que sirve eventualmente como base de otros alimentos, es usado como base de otros alimentos, tanto para la alimentación humana como para la alimentación de los animales. Más que nada de los animales es muy, muy utilizado el pellet de soja. Punto 9. En realidad la soja ya está en el punto 5 cuando habla de granos, cereales y oleaginosas. Pero también el punto 8 dice de los residuos que pueda tener la soja, que es el pellet de soja. Punto 9. Granos de soja desnaturalizados, desactivados, tostados, quebrados, cualquier otro producto originado del cernido y limpieza de los granos de soja, ¿verdad? De la cáscara o cascarilla de soja, todo lo que tenga que ver con la soja, de todas las formas posibles, está grabado al 10,5%. Bien. Después hay un inciso que tiene asteriscos dentro de este artículo, que no tiene número, que se refiere al cuero, porque digamos, habíamos hablado en el punto 1 de los animales vivos. El punto 2 decía las carnes, pero eran carnes comestibles.
¿Qué pasa con el cuero? Bueno, el cuero bovino, no del resto de las especies, porque, por ejemplo, el cuero de las cabras, el cuero de los caprinos se usa mucho para carteras, zapatos, es un cuero muy fino. Ese cuero de los caprinos está grabado al 21. El cuero bovino, fresco o salado, seco, encalado, piquelado o conservado sin curtir, a pergaminar ni preparar de otra forma, va a estar grabado al 10,5%. En realidad Argentina, eh, desde el virreinato, ha sido fuertemente exportadora de cueros, históricamente ha sido exportadora de cuero. El cuero argentino es un cuero muy, muy querido a nivel mundial. La industria del cuero en Argentina es muy importante. Es muy, muy importante. Por eso, digamos, esta cuestión es muy significativa para los frigoríficos, porque acá estamos hablando básicamente cuando el frigorífico vende el cuero, lo vende en forma natural. Entonces, o fresco o seco, pero digamos, lo vende en forma natural, no lo vende, no está, lo vende a la industria es la que se encarga eventualmente de elaborarlo y transformarlo posteriormente en carteras, zapatos y otras cosas más que se utiliza el cuero. El cuero es muy utilizado para muchas cosas, ¿no? Bien. Vamos a, como metodología, así tomamos un pequeño descanso de unos 10 segundos, 10, 15 segundos. Como metodología, vamos a decir hasta 21:30 y ahí cortaremos y seguiremos el lunes, porque es muy larga, esta bolilla es muy larga, tiene muchos temas e imagínense que no pudimos salir de todavía del segundo punto. Así que, vuelvo a decir, hasta las 21:30 seguimos, ahí en todo caso vemos ahí si eventualmente hay algunas preguntas más y el resto seguiremos el día lunes. Terminaremos todo lo que tiene que ver con esta bolilla que es muy extensa. Bien, el punto B, el inciso B de este artículo, habla de obras, locaciones y prestaciones de servicio. Una serie de obras, locaciones y prestaciones de servicio, pero siempre y cuando vinculadas a los incisos, a los puntos 1, 3 y 5 del inciso A. 1, 3 y 5, ¿qué era? Animales, frutas y granos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la producción de estos tres acápites, que se refieren a qué? A las labores culturales del suelo. ¿Cuáles son las labores culturales del suelo? La preparación, arado, roturación y demás, todas las labores culturales del suelo, perdón. Siembra y plantación, aplicación de agroquímicos, los fertilizantes, la aplicación de fertilizantes y la cosecha. Pero siempre hablando de todos de esos puntos específicamente que teníamos en el 1, 3 y 5. Nada más que eso. Por ejemplo, ustedes me dirán, estamos en esta época, abril, plena cosecha de la yerba mate. Bueno, esta cosecha de la yerba mate, entonces, claramente que, digamos, les permite, digamos, tener esta serie de... Hoy estamos cosechando la yerba mate. ¿Está grabado al 10,5 o al 21? Al 21, porque acá estos servicios se refieren solamente a estos tres acápites y la yerba mate está grabada al 21%. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de estos servicios se refieren específicamente a los vinculados a esos tres puntos que, si los bienes están al 21, es lógico que los servicios necesarios para esos bienes también estén al 10,5%. Es una cuestión lógica, ¿no? Que la alícuota siga a lo principal. Siempre hablamos de que lo accesorio debe seguir a lo principal y en eso plantea este punto, que los servicios referidos a esos tres puntos que están al 10,5 también sigan al 10,5. Punto C. Los hechos imponibles previstos en inciso A del artículo 3 destinado a vivienda.
destinados a vivienda, las construcciones de vivienda, y acá no dice que sean viviendas económicas o si viene Brad Pitt y se quiere hacer una vivienda de 2 millones de dólares, si cambia el concepto de vivienda, ¿no? Todo lo que es vivienda va a estar grabado al 10,5%. Hay un decreto específicamente que habla, el 1430, habla de todo lo que tiene que ver con vivienda, qué se considera vivienda y qué no se considera vivienda. Por ejemplo, en el caso de los edificios, si en los casos de los edificios están las cocheras y bauleras, las cocheras y bauleras se pueden vender en forma conjunta con el departamento o se pueden vender por separado. Si esas cocheras o bauleras se venden en forma conjunta con un departamento, van a estar grabadas al 10,5%. Pero si la cochera o la baulera se vende por separado a un departamento destinado a vivienda, entonces va a estar grabado al 21%. El mismo bien, en un mismo edificio, puedo tener parte de las cocheras grabadas al 10,5% y otra parte de las cocheras grabadas al 21%. Depende si se venden en forma conjunta o separada a un departamento. En lo que tiene que ver con un barrio de viviendas, por ejemplo, es decir, supongamos en las instalaciones eléctricas o las instalaciones de agua, muchas instalaciones, todos los servicios. Supongamos que a una empresa de constructora le contratan, hoy que está tan de moda Itembé Guazú, acá en Posadas, la construcción de más de 14.000 viviendas que se están llevando en Itembé Guazú. ¿Qué está grabado al 10,5% y qué está grabado al 21%? Bueno, va a estar grabado al 10,5% la vivienda específicamente. Va a estar grabado al 21%, eventualmente las otras construcciones, las otras obras que se realicen en esos barrios que no sean específicamente vivienda. Por ejemplo, los centros comerciales, una iglesia, eventualmente distintas obras que se puedan hacer que sean recreativas, un parque que eventualmente se haga dentro del barrio de viviendas. También las calles internas, el pavimento, las instalaciones eventualmente de luz, de alumbrado público que se haga dentro del barrio. Pero la instalación eléctrica que hago dentro de una vivienda resulta que sí está al 10,5%. Entonces, ¿cuál es el límite para decir la instalación de agua, la instalación de luz, la instalación de gas está grabada al 10,5% o al 21%? El límite tiene que ver con el límite de la propiedad. De la vivienda para adentro, o sea, del inmueble de vivienda para adentro, todas las instalaciones van a estar grabadas al 10,5%. De la vivienda, de la vereda hacia afuera, va a estar grabada al 21%. Por eso todas las instalaciones eléctricas del barrio van a estar grabadas al 21%. Pero cuando haga la instalación eléctrica dentro de las casas de viviendas, va a estar grabado al 10,5%. Esto es importante porque hay que saber exactamente dónde corto, cuál es la determinación exacta del barrio de viviendas, porque es la misma instalación, pues estamos hablando de instalaciones, vuelvo a insistir, electricidad, agua, gas, internet, lo que se les ocurra. Cualquier instalación que ustedes hagan dentro de un barrio de viviendas, estamos hablando de las mismas características. Y sin lugar a dudas, imagínense que uno de los grandes sectores de economía de nuestra provincia tiene que ver con empresas constructoras. Claramente a cualquiera de ustedes los pueden contratar para ser contadores de una empresa constructora y ustedes tienen que saber qué está grabado al 10,5% y qué está grabado al 21%. Y de hecho los ejercicios que nosotros tomamos en los parciales, en muchos casos, incluimos el tema de vivienda. Esencialmente el concepto de vivienda es aquella obra o construcción concebida para ser utilizada como vivienda. Está concebida. Entonces, ¿de qué depende este tema de que la vivienda está concebida para ser utilizada como vivienda? De los planos.
porque los planos de las viviendas son aquellas que se presentan ante las autoridades que controlan el tema de construcción, municipalidades, y son las que aprueban los planos como tales. Puede pasar que alguno de ustedes, contador público, resulta que compra una vivienda, compra un departamento, y en lugar de ir a vivir, pone un estudio contable. Para la empresa constructora construyó una vivienda, para la empresa está grabado al 10,5%. Pero ustedes que supongamos compraron ese departamento y le cambiaron el destino y en lugar de vivienda pusieron un estudio contable, no les obliga a que la empresa constructora sea aquella que vaya a rectificar su IVA. No, esto ya lo hablamos en una clase anterior. Quien cambia el destino tiene que pagar la diferencia de impuesto por ese cambio de destino que eventualmente le produjo. ¿Está? Esto, vuelvo a decir, es un tema muy, muy importante en la cantidad de empresas que se dedican a trabajar en la construcción. Bien. Hay varios prácticos, los prácticos van a volver a leer, van a volver a insistir sobre este punto. Este es un punto muy importante porque no se olvide que la venta de inmuebles está fuera del objeto de gravamen. Lo que está gravado es la construcción de obras, y esa obra puede ser una obra grabada al 21 o puede ser una obra grabada al 10,5%. Por eso es importante, es digamos, un sector de la economía muy significativo, y al momento de determinar el impuesto usted tiene que tener en claro, ¿está grabado o no está grabado? Y si está grabado, ¿a qué alícuota está grabado? ¿Ah? Entonces es muy, muy significativo todo este sector, ¿no? Bueno, seguimos. Punto inciso D. Los intereses y comisiones de préstamos otorgados por entidades regidas por la ley 21.526 y también cuando los correspondan a préstamos otorgados por entidades bancarias radicados en países cuyos bancos centrales o organismos hayan adoptado los estándares internacionales de supervisión bancaria establecidos por el Comité de Basilea. ¿A esto qué se refiere? Supongamos ustedes toman un préstamo del exterior. Toman ese préstamo del exterior y tienen que saber que supongamos que tomen de Londres, claramente Londres o de Suiza, son países que están bajo digamos, el control del Comité de Bancos de Basilea. Pero supongamos que el préstamo venga de la isla Caimán, o Seychelles, o Bahamas, o Panamá, que son países que no están adheridos a los estándares internacionales. Bueno, ese préstamo va a estar grabado al 21%. Va a estar grabado en 10,5%, en tanto en cuanto el préstamo se origine en un país que tenga la supervisión del Comité de Bancos de Basilea. Inciso E. Las ventas, locaciones de inciso C y las importaciones definitivas que tengan como bienes comprendidos en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común de Mercosur. Esto se refiere a bienes de capital. El inciso E y el F tiene una planilla anexa, que se refiere a una serie de bienes de capital. Todo, acá no vamos a... Hay un gran problema cuando hagan los parciales porque es muy largo, es imposible acordarse porque son miles de productos que están al 10,5%. Lo que nosotros esencialmente decimos los bienes de capital. Normalmente en los parciales nosotros le vamos a decir es un bien de capital. ¿Qué no le vamos a decir? Cuando eventualmente sean automóviles no rodados, por ejemplo, camiones, camionetas, colectivos, están grabados todos al 10,5%. ¿Ah? Productos de computación, una PC, una computadora, también son bienes de capital. Los productos de bienes de capital están grabados al 10,5%. No así los automóviles. Los automóviles están al 21%. ¿Está?
Por eso le dejamos tener en el examen parcial la ley, porque es imposible que ustedes sepan, que se acuerden de todas estas cosas. Pero en los exámenes vamos a ser muy sencillo la separación de decir, bueno, es un bien de capital, está al 10,5%. No es bien de capital, es un bien de cambio común y corriente, está grabado al 21%. Es un tractor, un camión, un colectivo, está grabado al 10,5%. Eso es clarito. Inciso H. Los servicios de taxis, remis y todos los transportes de pasajeros. ¿Se acuerdan cuando veíamos las exenciones? Taxis y remis de hasta 100 kilómetros estaban exentos. Acá es cuando supere los 100 kilómetros. Pero no solamente taxis, sino colectivos y todos los servicios de transporte de pasajeros terrestres, acuáticos, aéreos, cualquiera sea el medio de transporte de personas, cualquiera sea el medio de transporte de personas, está al 10,5%. El transporte urbano de pasajeros está al 10,5%. El transporte de media y larga distancia de personas en colectivo, el transporte aéreo está al 10,5%. No confundan porque a veces hay muchos en los exámenes, a veces se suelen confundir. El transporte de carga está al 21%. Todo el transporte de carga está al 21%. Lo que está al 10,5% es el transporte de pasajeros, exclusivamente. El inciso I, este es otro de los acápites que también suelen tener muchos problemas. El inciso I se refiere a los servicios de asistencia médica, todos los servicios de los médicos, servicio de asistencia médica, paramédica, que se refiere el inciso, el punto 7, inciso H del artículo 7. ¿Se acuerdan que todo el servicio médico retribuido a través de obras sociales estaba exento? Bueno, pero ¿qué pasa si ese servicio está contratado a través de cooperativas, mutuales y servicio prepago? La medicina prepaga, llámese OSDE, Swiss Medical o cualquiera de la medicina prepaga, está al 10,5%. Y decíamos estaba exento cuando era el empleado en relación de dependencia y su grupo familiar primario. Pero si tenía un adherente, un familiar adherente, estaba grabado. Bueno, ese adherente está al 10,5%. ¿Ya? Ese adherente no obligatorio está al 10,5%. Y vuelvo a insistir, ¿se acuerdan cuando yo les decía, el médico realmente es una tortura liquidar un impuesto a los médicos, un sanatorio? Porque cuando un médico recibe un paciente, yo no sé si el paciente está exento, si está grabado, y si está grabado, ¿a cuánto está? ¿Al 21 o al 10,5? Porque si es un paciente privado, está al 21. Ahora, si tiene una prepaga, va a estar al 10,5. Ah, no, pero resulta que tiene obra social, pero es un adherente voluntario, no obligatorio. Entonces, pobres los médicos, pobres los contadores de los médicos, que son los que tienen que liquidar, digamos, el impuesto en el caso de los sanatorios y médicos, porque no es tarea sencilla. Pobres de ustedes que tienen que estudiar esto también y dicen, ¿por qué no lo hicieron más fácil? No, en realidad la medicina creo que tendría que estar toda exenta y no porque si me pagó una prepaga es porque tiene plata y puede pagar la medicina prepaga. Entonces, si puede pagar la medicina prepaga, que pague el IVA. Qué sé yo, me parece como que hay un valor superior, pero bueno, son decisiones jurídicas que competen al Congreso y no a los contribuyentes comunes y corrientes. Vuelvo a insistir, un mismo servicio puede estar grabado al 21, puede estar grabado al 10,5 o puede estar exento. Acá estamos hablando de todo el acápite referido a medicina. Punto J. Las ventas, obras, locaciones y prestaciones de servicio efectuadas por las cooperativas de trabajo. Punto K.
las ventas de propano, butano y gas licuado de petróleo. También están exentas las ventas y locaciones y las importaciones de fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos también están grabados al 10,5%. Fertilizantes, ¿se acuerdan? En realidad esto de fertilizante ha sido una larga discusión, porque cuando esto estaba, ¿se acuerdan? En inciso B estaba los fertilizantes, el fertilizante y su aplicación. Eso fue vetado por el Poder Ejecutivo, después el legislativo lo insistió, no lo pudo aplicar y después se incorporó en este punto, un punto adicional, que después del inciso K se pueda incorporar también los fertilizantes, no solamente la aplicación, sino los fertilizantes en general están grabados al 10,5%. Bien, hay un punto importante también a continuación de este artículo, que es un artículo sin número incorporado a continuación del artículo 28 referido a las alícuotas. Y que fue parte de muchas preguntas que me hicieron algunos alumnos en referido a la exención de los diarios y revistas. Porque esto fue cambiando con el tiempo, el tema de los diarios y revistas. Antes estuvieron todas exentas, después pasaron hasta grabadas, pero exentas cuando eran vendidas por el canillita, pero grabadas cuando vendía la editorial. Y bueno, ahora están exentos los diarios y revistas, la venta de diarios y revistas, pero el ejemplar, cuando hablamos, el ejemplar del diario y revista es lo que está exento. Pero la producción editorial, las locaciones de espacios publicitarios y el grueso del ingreso de los diarios en realidad es por la locación de espacios publicitarios. La publicidad que se hace en los diarios y revistas es la mayor recaudación de diarios y revistas. Bien, ahí de vuelta, esta locación en espacio publicitario puede estar al 10,5 o puede estar al 21. ¿De qué depende? Depende de la facturación de los 12 meses calendarios, del importe facturado en los 12 meses calendarios anteriores. Por eso, digamos, cuando estas empresas tengan una facturación inferior a 252 millones de pesos en un año, va a estar grabado al 10,5. Cuando supere los 252 millones, va a estar grabado al 21%. Entonces tenemos que ver cuánto factura la empresa, el diario o la revista, y en función de eso vamos a ver si la locación de espacios publicitarios en esos diarios y revistas va a estar al 21 o va a estar al 10,5. También en este mismo artículo habla de las publicaciones digitales, las ediciones periodísticas digitales. Y de vuelta, en este caso, hay una alícuota inferior hasta 63 millones de pesos, está grabado al 5%. Superior a 63 millones e inferior a 252 millones, 10,5, y superior a 252 millones de pesos en los 2 meses calendarios anteriores, 21%. Es decir, el mismo servicio, de acuerdo al medio periodístico, puede estar grabado al 5%, 10,5%, 21%. Les compadezco si le llaman a algún medio periodístico, pues realmente no es fácil esta liquidación. Puede estar constantemente mirando dónde estoy parado, ¿no? Y habla de, cuando habla de estos topes, habla del monto total facturado. Hablando del monto total incluye el impuesto, digamos, obviamente. Bien. El último párrafo de este artículo hace una mención importante. Los servicios de distribución, clasificación, reparto, devolución, todo el servicio de transporte, toda la logística que tenga que ver con
con la distribución de estos medios que sean prestados a sujetos cuya actividad es en la producción editorial va a estar alcanzado con el 50%. O sea, todo el transporte, toda la logística va a estar alcanzado con la alícuota del 10,5%. Bueno, esto es muy denso, es muy largo, realmente es mucho tiempo hay que dedicarle a manejar bien estos aspectos. Yo quisiera dejar el día de hoy, dejar hasta acá, que terminamos el tema alícuotas. El día lunes vamos a abordar una serie de puntos referidos a empresas exportadoras, y también vamos a abordar muchas cositas sueltas. Así que les pido que traten de no perderse la clase del lunes, porque va a ser una clase que vamos a ver muchos aspectos referidos esencialmente a liquidaciones específicas. Vamos a ver el tema de transporte, digamos, servicios prestados del exterior, los servicios digitales. ¿Se acuerdan que yo le dije que una clase especial íbamos a ver todo junto, todo lo que tenga que ver con el servicio prestado del exterior? Hecho imponible, base imponible, liquidación, ingreso de impuestos, todo junto lo vamos a ver el día lunes. Así que bueno, les espero el lunes y bueno, si quedan, he estado viendo en el chat que ha sido bastante prolífica la cantidad de preguntas que han estado contestando los profesores. Así que primero les agradezco a mis colegas que han estado, creo que digamos, como nunca estamos los 5 que comprendemos las cátedras, estamos trabajando todos juntos para darles un mejor servicio educativo a ustedes. Y tratar de apoyarlos en cuanto a lo que podamos dar en esta que tiene que ver con el corona. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el lunes.